¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo salió mal cuando parecía que las cosas comenzarían a funcionar? Tal vez ha invertido tiempo, esfuerzo e incluso oración. Y sin embargo, enfrentó puertas cerradas, relaciones rotas o esa decepción que parecía el final de la línea. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estas frustraciones pueden ser parte del camino hacia algo más grande? ¿Que incluso los mayores dolores pueden ser el suelo fértil para el propósito divino? Hoy, vamos a sumergirnos en la historia de Moisés, no como el héroe de los 10 mandamientos que enfrentaron el faraón con valentía, sino como el hombre que vivía rechazo, decepción y un exilio solitario en el desierto antes de comprender su verdadera llamada. Cada fase de su vida, por frustrante o confusa, era parte de un plan mucho más grande. Este contenido es para usted que está cansado de pelear sin ver resultados, se pregunta si Dios ha olvidado sus sueños o ha pensado en darse por vencido. Créeme, hay una llamada oculta en su dolor. Se está formando un milagro en el silencio del desierto. Y el viaje de Moisés puede iluminar una nueva esperanza dentro de su corazón. Pero tenga cuidado, esta no es una historia de fórmula mágica. Es una invitación a la paciencia, la fe inquebrantable y la confianza en un Dios que no comete un error en el tiempo, solo prepara el terreno antes de plantar el milagro. ¿Estás listo para ver tu decepción con otros ojos? ¿Conoces esos momentos en que todo parece estar fuera de lugar? ¿Cuándo caen las cosas en el trabajo, el matrimonio o incluso la caminata espiritual? La decepción puede parecer una oración, pero a menudo es una preparación. Es el suelo roto donde Dios planta algo nuevo. Si se enfrenta a un momento difícil, respire profundamente. Lo que parece hoy en día puede ser el comienzo de la restauración. La Biblia está llena de historias donde el dolor se convirtió en una etapa milagrosa. Joseph fue traicionado por sus hermanos antes del gobernador egipto. Ana lloró durante años por un hijo antes de dar a luz Samuel. ¿Y tú? ¿Estás en un valle? Entonces, tal vez esté más cerca de su llamada de lo que piensa. Dios no desperdicia lágrimas, incluso usa nuestras caídas como parte del plan. La clave es confiar, incluso sin comprender. Esta confianza no surge de la nada. Nace de la fe construida día tras día, incluso cuando no vemos nada de cambio. Aquí es donde el propósito divino comienza a tomar forma, no cuando todo sale bien, sino cuando todo parece desmoronarse y sin embargo, eliges continuar creyendo. El tiempo de Dios es diferente al nuestro, pero nunca se retrasó. ¿Alguna vez has pensado que esa puerta cerrada era una forma de liberación? ¿O que la amistad perdida hizo espacio para algo más saludable? Los mayores giros de la vida a veces están disfrazados de pérdidas. El secreto es dejar de ver con los ojos del dolor y comenzar a mirar con los ojos de la fe. Lo cambia todo. Literalmente. ¿Le duele? Por supuesto que duele. Pero el desierto no es un castigo, es un campo de entrenamiento. Y el suelo más fértil suele ser el que fue desgarrado, cavado, movido. Dios está preparando algo en ti. Algo que bendecirá a otras personas. Así que no se equivoque, el proceso que está viviendo tiene un propósito, sí. Y este propósito es mayor de lo que imaginas. Entonces, antes de preguntarte por qué conmigo, intenta preguntar por qué está sucediendo. Este simple cambio de pregunta puede llevarlo de frustración a esperanza. De la autopiedad a la preparación espiritual. Créeme, Dios no te dejó. Te está formando. Y cuando llegue el momento adecuado, el mundo verá lo que construyó a partir de su dolor. La historia de Moisés comienza con una amenaza de muerte. Un decreto cruel, un bebé indefenso y una madre desesperada. Todo parecía perdido. Pero hasta ahora, Divine Providence ya estaba en acción. ¿Quién diría que la canasta en el río, aparentemente un último recurso, sería el comienzo de un plan lleno de fuerza divina? Lo que parecía el final fue, de hecho, el punto de partida para el propósito divino para florecer. Dios mueve piezas donde ni siquiera imaginamos. Moisés terminó en el palacio de Faraón, el mismo que quería matarlo. Y detalle creado por su propia madre, a quien se le pagó para cuidarlo. ¿Coincidencia? No. Providencia. Esto muestra que incluso cuando todo se escapa de nuestro control, nada escapa al control de Dios.
Convierte el caos en un milagro con facilidad divina. Es como si el Señor dijo: no tienes que entender ahora. Solo confía. Y mira, esta es una de las lecciones más difíciles para aquellos que viven una crisis. Queremos explicación, queremos lógica. Pero Dios trabaja en lo invisible, detrás de escena. Cuando parecía que Moisés estaba lejos de su pueblo y su fe, Dios ya lo estaba preparando para liderar, con sabiduría y estrategia, en el momento adecuado. ¿Quieres consejos? Cuando todo parece demasiado aleatorio en tu vida, mira la historia de Moisés. Tal vez estás siendo entrenado sin darte cuenta. Esa puerta inesperada, ese lugar donde nunca imaginaste ser, puede estar exactamente donde Dios quiere darle forma. A veces el palacio del enemigo se convierte en una escuela para la llamada. Dios incluso usa sistemas opresivos para entrenar a los libertos. Y si hoy está en un lugar incómodo, puede no ser un error, puede ser un deseo divino. Moisés no eligió ser creado en Egipto, pero allí aprendió sobre el gobierno, la cultura, la diplomacia. Todo lo que necesitaría más tarde cuando Dios lo llamó a algo mucho más grande. A veces, lo que parece fuera del avión es exactamente parte del avión. Entonces, en lugar de preguntar ¿por qué estoy aquí?, trate de preguntarse ¿qué quiere que Dios me enseñe en este lugar? Moisés no comenzó su llamada con una espada en la mano. Comenzó en una canasta, la deriva. Pero incluso para la deriva, estaba en manos de Dios. Y eso fue suficiente para cambiar la historia de una nación entera. Moisés creció rodeado por el lujo de Egipto, con todo lo que el mundo podría ofrecer. Pero incluso envuelto en oro, nunca olvidó quién era realmente. Esta es una de las lecciones más profundas de su vida. Su identidad no fue moldeada por el medio ambiente, sino por la fe. Esto nos enseña que puede estar en cualquier lugar, incluso en un sistema que intente borrarlo, y sin embargo, mantener vivo la llama del propósito de Dios en usted. Hoy en día, es muy fácil perderse en títulos externos, estado y validaciones. Nos medimos mutuamente por el número de seguidores, la posición que ocupan o los bienes que ha ganado. Pero Moisés nos muestra lo contrario. Eligió renunciar al título de príncipe para asumir su verdadera identidad como hebreo, como el siervo de Dios. A veces, el mayor acto de coraje es decir: no soy lo que esperan que sea. Soy lo que Dios dice que soy. Esto requiere fuerza. Y requiere fe. Porque caminar contra la cultura, renunciar a la aprobación de los demás, duele. Pero es en este tipo de rendición que encontramos la verdadera libertad. Moisés podría haber vivido en la comodidad del palacio, pero eligió abrazar el sufrimiento de su pueblo, y así conectado con el llamado que Dios había preparado. Intercambió el oro de Egipto por la misión divina. ¿Locura? No. Obediencia. Su identidad también se está formando ahora en decisiones difíciles. Cuando eliges la verdad en lugar de la apariencia, cuando perdonas en lugar de alimentar rencor, cuando sigues la fe incluso sin aplausos. Entonces te estás alineando con quien Dios te creó para ser. Y eso tiene un peso eterno. No se trata del estado, se trata de la esencia. Si tienes una oración poderosa que puedes decir hoy, es: Señor, ayúdame a recordar quién soy en ti. Porque cuando conoces tu identidad, nada para ti. Ni críticas, ni rechazos, ni pasado. El arbusto ardiente no le pareció a un príncipe egipcio, le pareció a un hombre que sabía que solo era polvo en manos de Dios, sino con su corazón. Entonces, antes de buscar un nuevo título, una nueva fase, un nuevo reconocimiento, trate de recordar quién eres en el reino. Tu verdadera identidad está en la fe, no en el rendimiento. Y cuando esto esté bien arraigado en ti, Dios te llevará al siguiente paso, con seguridad, humildad y dirección divina. Moisés sabía que tenía una llamada. Sintió en su corazón que debería hacer algo por su pueblo. Pero aquí viene el error que muchos de nosotros también cometimos: actuar con anticipación. Cuando mató al egipcio, Moisés quería forzar con sus propias manos lo que solo Dios podía hacer en el momento adecuado. ¿Resultado? Fracaso, miedo y escape. Esto nos muestra que incluso los impulsos correctos pueden salir mal cuando no respetan el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces has intentado avanzar en el proceso? ¿Forzar una relación, una promoción, un ministerio?
La ansiedad es el enemigo de la fe. Ella susurra: ve, resuelve a ti mismo. Pero la voz de Dios dice: espera. Confía en mí. El dolor de Moisés ha servido como una lección. No es suficiente tener un buen propósito, uno debe tener el momento adecuado, el corazón derecho y la dirección correcta. Muchas frustraciones de nuestras vidas son consecuencia de los pasos tomados sin oración. Y luego, cuando todo se desmorona, viene la culpa, la vergüenza, el sentimiento de fracaso. Pero incluso en este Dios actúa con misericordia. Moisés huyó al desierto pensando que su historia había terminado, cuando de hecho estaba comenzando. La desviación fue parte del plan. La caída se convirtió en preparación. Esto nos enseña que el tiempo de espera no se pierde el tiempo. Por el contrario, es el momento de la preparación espiritual. Es cuando Dios alinea nuestros corazones con los suyos, enseña paciencia y da forma a nuestro carácter. La pregunta no es si vivirá la llamada, sino si estará listo cuando llegue. Y este solo tiempo y dependencia de Dios pueden construir. Y mira, esperar no significa estar quieto, ¿ves? Mientras espera, cultive hábitos saludables de fe, medite en la palabra, como el libro de los Proverbios mineral, intencionalmente busque consejos sabios. Prepárese con excelencia. Porque cuando llegue el momento adecuado, y llegará, estarás listo para caminar con autoridad, no solo voluntariamente. Entonces, la próxima vez que su impulso sea resolverlo pronto, se detenga. Ore. Recuerda a Moisés. Un corazón apresurado incluso puede tener buenas intenciones, pero solo un corazón entregado al tiempo de Dios hará que los milagros ocurran de la manera correcta, en el momento correcto y con el impacto eterno que solo Él puede producir. El desierto no es un lugar donde nos gustaría estar. Es seco, solo, y parece que no pasa nada. Pero fue precisamente allí donde Moisés pasó 40 años siendo preparado por Dios. Lo que parecía castigo fue, de hecho, cortado. En el silencio de Midian, lejos del palacio y las expectativas humanas, aprendió algo que Egipto nunca podría enseñar: la humildad. Y, mira, esta es una de las herramientas más poderosas del cielo. A veces Dios nos saca del escenario para entrenarnos detrás de escena. Y créeme, duele el ego. Salimos del centro de atención y nos detendremos en un lugar donde nadie ve, nadie entiende, y parece que no pasa nada. Pero ahí es donde la confianza en Dios se profundiza. Aquí es donde se cultiva la paciencia, y la dependencia ya no es un discurso hermoso para convertirse en un estilo de vida. El desierto no es una pausa, es una parte activa de la preparación espiritual. Moisés se encargó de las ovejas, pero estaba aprendiendo a cuidar a las personas. La rutina simple ocultó una noble misión. Entonces, si sientes que estás fuera de la escena, no te frustres. Quizás estés exactamente donde Dios quiere formarte. A veces, lo que parece retraso es solo la forma de Dios de hacer que tus raíces sean más firmes. ¿Quieres un ejercicio práctico? En lugar de quejarse del desierto, registre lo que está aprendiendo en él. Escribe en un cuaderno las lecciones que te trajeron el silencio, el orgulloso que tenías que irse, las oraciones que nacieron con dolor. Este diario puede convertirse en el manual de su futuro ministerio. Porque lo que aprendes en escasez usará en abundancia. Y no pienses que Dios está ausente porque está en silencio. Por el contrario, está trabajando detrás de escena de su alma. Y como un buen entrenador, Él sabe que algunas habilidades nacen solo con dolor. Moisés no dejó el palacio directamente al milagro. Fue formado. Y este modo involucró la renuncia, el tiempo y la entrega total. Nada desperdiciado. Entonces, si estás en un medio de la vida hoy, sepa que este desierto es un campo de entrenamiento divino. Dios te está fortaleciendo dentro para que te uses en el exterior. Y cuando llega el momento adecuado, amigo, mi amigo, incluso un arbusto ardiente sin consumir. Porque los que estaban preparados en el secreto se utilizarán en el poder. Cuando Dios finalmente se parece a Moisés, no es con trompetas o en un gran evento público. Está en un arbusto, una planta simple, ardiendo sin consumir. Y allí, en lo ordinario, lo extraordinario sucede. Pero lo más curioso no es el fuego, es la reacción de Moisés. Lleno de dudas, llena de excusas.
Incluso después de años de preparación en el desierto, todavía no podía. Y aquí está la clave: Dios no busca la perfección, busca la entrega. ¿Cuántas veces también nos sentimos así? ¿Quién soy yo para hacer esto, Dios? No soy lo suficientemente bueno. Mi discurso es débil. Parece familiar, ¿verdad? Moisés dijo exactamente eso. Y Dios respondió con una de las frases más poderosas de la Biblia: estaré contigo. Porque la llamada no depende de nuestro plan de estudios, sino de su presencia. Es la fuerza divina la que permite, no la habilidad natural. Si está esperando sentirse listo para obedecer, es posible que nunca vaya. Porque la fe no se trata de sentirse segura, se trata de confiar incluso en inseguro. La revisión es esta: deja de luchar contra Dios y comienza a caminar con Él. Es decir, sí, incluso con miedo, incluso sin saber el final de la historia. Dios no llama a la lista. Prepáralo dispuesto. Y si has estado excusando ante Dios, como Moisés, tal vez es hora de revisarlo. Soy tímido, tengo un pasado complicado, nadie me escuchará. Todo esto son voces de miedo, no de fe. Comience dando estas áreas a Dios en oración. Escriba sus inseguridades y convierte a cada una en una solicitud de rendición. Dios transforma la debilidad en testigo. Moisés solo comenzó a ver los milagros cuando se rindió. Mientras intentaba resistir, no pasó nada. Pero cuando tomó las sandalias y se inclinó ante el monte, Dios comenzó algo sobrenatural. Y esta es una hermosa imagen de lo que quiere hacer con nosotros: obtener el peso de los pies cansados y poner dirección en los escalones. La entrega siempre viene antes de la unción. Entonces la llamada está ahí. El fuego arde. La pregunta es: ¿continuarás discutiendo? ¿O tomarás las sandalias y dirás: aquí estoy? Esto no es lo que puedes hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de ti cuando hay entrega total. Y eso, amigo mío, es el comienzo de algo que todo el cielo ya está preparando. ¿Recuerdas al inseguro Moisés, lleno de excusas en el monte? Ahora imagine a este mismo hombre parado ante Faraón, con un personal en la mano, desafiando al imperio más poderoso de la época. ¿Qué ha cambiado? ¿Él? Sí, pero sobre todo la fuerza divina que fluyó a través de ella. Cuando Moisés finalmente se rindió, los milagros comenzaron a suceder, y no pocos. ¿Y sabes lo más hermoso? Todo esto comenzó con un simple sí. Dios no necesita herramientas sofisticadas. Utilizó un personal, un hermano de Gogo y un ex empleado para liberar a toda una nación. Y esto es demasiado alentador porque muestra que los métodos de Dios están mucho más allá de la lógica humana. Queremos estrategia, plan, seguridad. Dios quiere fe. Y cuando la fe entra en acción, lo natural se vuelve sobrenatural. Era así con Moisés, y también puede ser así. El problema es que a menudo queremos ver el milagro antes de obedecer. Pero en el reino de Dios, el orden es reverso: primero viene el paso de la fe, luego viene la disposición. Moisés crió el personal antes de ver que se abre el mar. Y ahí está la clave: Dios actúa mientras obedecemos. No tienes que entender cómo sucederá, solo necesitas creer que Dios lo hará. Tal vez esté esperando que se abra el mar para comenzar a caminar. Pero, ¿qué pasa si el milagro solo viene después de su primer paso? Esto se aplica a decisiones profesionales, relaciones, ministerios. Comienza con lo que tienes, donde estás. Use el personal que Dios ha colocado en su mano, incluso si parece simple. Hará lo imposible de su obediencia. Y aquí hay un consejo práctico: reza antes de actuar, pero no te quedes quieto esperando que todo sea perfecto. Si sientes paz y ves la mano de Dios guiándote, ve. Escriba ese proyecto, solicite perdón, comience el curso, hable sobre Jesús con alguien. Moisés no esperó a que actuara asombroso, solo confiaba en que Dios sería asombroso a través de él. Y lo fue. Así que prepárate. Porque cuando te rindes, los milagros más allá de la imaginación comienzan a suceder. No porque seas demasiado bueno, sino porque Dios es demasiado fiel. Y cuando decide actuar, ni Faraón, ni mar, ni desierto pueden prevenir. La pregunta es: ¿estás dispuesto a vivir lo imposible? La verdad es difícil pero liberadora. A veces es necesario que se rompa para ser usado.
Moisés, antes de liberarse, era un hombre roto. Falló, huyó, se escondió. Y fue precisamente en esta ruptura donde Dios comenzó la reconstrucción. Cuando todas las muletas emocionales caen, cuando el orgullo se desmorona, cuando puedo dar paso a Señor, ayúdame. Ahí es donde comienza el verdadero milagro. Dios no desperdicia fallas, los transforma. Tal vez estás viviendo esta vez ahora. Esa sensación de que todo salió mal, que fuiste demasiado lejos o que perdiste tu rumbo. Pero mira, respira. Dios se especializa en reinicios. Moisés pensó que su misión había terminado en el desierto, pero de hecho, allí solo estaba siendo redefinida. A veces necesitamos desaprender a quien creemos que finalmente descubrir quién nos creó Dios para ser. Y eso solo sucede cuando aceptamos ser formados. Cuando dejamos de resistir el proceso y dejamos que Dios trabaje en la raíz, no solo en apariencia. La ruptura duele, por supuesto. Pero ella revela. Ella limpia. Prepara el suelo para algo más puro, más fuerte y más alineado con el cielo. El jarrón necesita ser roto antes de ser rehizo en las manos del alfarero. Y sí, la nueva versión será más útil que la anterior. Si quieres un paso práctico, reconoce la ruptura y preséntalo a Dios. No escondas tus defectos, llévalos al altar. Confiesa con la sinceridad: Señor, cometí un error. Pero aquí estoy. Y prepárate. Porque cuando hay una verdadera rendición, Dios no solo restaura, sino que lo permite. Lo que una vez fue una fuente de vergüenza puede convertirse en un poderoso testimonio. Tu debilidad puede convertir la fuerza en las manos del Padre. Moisés no lideró a Israel porque era perfecto. Lideró porque estaba roto y dependiente. Dios ama los corazones rotos, porque es en estos que puede habitar por completo. Entonces, si sientes que perdiste todo, tal vez estás a punto de encontrar lo que realmente importa. La gracia de Dios convierte los fragmentos en herramientas. Tu dolor puede ser el comienzo de tu misión. Créeme, tu historia no ha terminado con la caída. Se está reescribiendo con propósito, esperanza y restauración. El poder redentor del descanso es permitir que el dolor no lo defina, sino que te dirija. Que te acerque al corazón de Dios. Y eso, en el momento adecuado, miras hacia atrás y dices: fue difícil, pero ahí es donde todo cambió. Confiar en Dios cuando todo va bien es fácil. ¿Pero confiar en cuando nada tiene sentido? Entonces el verdadero desafío de la fe vive. Proverbios 3 versículos 5 y 6 nos invitan a no apoyarnos en nuestra propia comprensión. Y seamos sinceros, va en contra de todo lo que hemos aprendido en el mundo racional. Pero el reino funciona de manera diferente. Lo que parece loco aquí, a menudo es sabiduría desde arriba. La plena confianza requiere rendirse y comienza en el corazón. Moisés vivió esto en la piel. ¿Cuántas veces tuvo que seguir sin saber exactamente lo que vendría después? Antes del Mar Rojo, la gente murmuraba: el hambre en el desierto. Tenía que confiar en que Dios proporcionaría, incluso cuando el paisaje gritaba lo contrario. Y Dios siempre ha proporcionado. Siempre. A veces con maná, a veces con agua de roca, pero siempre con fidelidad. El mismo Dios que cuidó de Moisés te cuida, aunque hoy parece silencio. Confiar en Dios por encima de la comprensión es más que una frase hermosa. Es un estilo de vida. Está rezando, planificando, preparándose, pero al final dices: se hará tu voluntad. Está renunciando al control. Y seamos honestos, tiene miedo. Pero el control es una ilusión. La verdadera paz llega cuando ponemos el volante en las manos correctas. Dios no necesita nuestra ansiedad, Él quiere nuestra entrega. ¿Quieres empezar a vivir esto? Intente dar una decisión difícil en manos de Dios esta semana. Puede ser simple, como esperar antes de tomar una actitud impulsiva. O algo más grande, como rezar por claridad antes de aceptar una propuesta. Escriba en que está confiando con Él y observa cómo actúa. A veces la respuesta viene rápido. Otros, vienen en forma de paz en medio de la espera. Pero siempre viene. La confianza se construye en pasos. Cada vez que veas a Dios actuar, se fortalece. Y cuando miras hacia atrás y ves cuántas veces te ha sostenido,
¿Entiendes? No necesito entender todo. Solo necesito confiar. Porque ve la imagen completa. Vemos una parte. E incluso en esta parte, Él está presente, guiando con amor. Entonces, si hoy se enfrenta a un dilema, incertidumbre o un ¿qué ahora? Saber Dios ya está por delante, esperando que das el siguiente paso en la fe. Él promete enderezar sus formas, no porque tenga todas las respuestas, sino porque ha decidido confiar en Él sobre todo. ¿Llegaste aquí? Entonces ya lo sabes, la historia de Moisés es más que una cuenta antigua, es un espejo. Es una prueba de que incluso el más improbable puede llamarse, transformar y usarlo. Pero la gran pregunta ahora es: ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Seguirá mirando sus decepciones como un final? ¿O comenzará a verlas como suelo fértil para su llamada? ¿Qué te ha impedido realmente confiar? ¿El miedo? ¿La vergüenza? ¿La sensación de que es pasada? Moisés también tuvo todo esto, y sin embargo, se usó con poderosamente. Tal vez es hora de dejar de escapar del desierto y comenzar a preguntar: Dios, ¿qué quieres enseñarme aquí? Tal vez solo esté esperando que te rindas para liberar el siguiente paso. Rea de los puntos que más te habló. Ora sobre ellos. Pregúntale a Dios qué quiere que hagas hoy. Porque la llamada no es solo para aquellos que predican, cantan o están en un púlpito. La llamada es para aquellos que están dispuestos. Y su viaje, con todos los dolores, espera, currículums, puede afectar más vidas de las que piensa. Así que no lo guardes solo para ti. Comparta este vídeo con alguien que necesita esperanza. Suscríbase al canal y activa la campana para no perder el próximo contenido que continuará fortaleciendo su fe, y le recuerda, día tras día, que Dios nunca desperdició un desierto. Después de todo, el mismo Dios del arbusto ardiente te está llamando hoy. Y la respuesta está en ti.